Bueno, yo le doy gracias a Dios por todo lo que ustedes han dado, gracias a Dios. Y quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Bueno, vamos a orar un momentico. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de llegar a tu presencia, por este culto que hemos estado dando, hemos estado alabando y bendiciendo tu santo nombre en tu santísima presencia. Perdona, Dios, nuestros pecados. Convenimos, Señor, a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, espíritu de revelación en el conocimiento de ella, para edificación de tu pueblo y de tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos entender y que podamos hablar lo mismo que tú. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 14, es uno de los textos que a mucha gente le da hasta miedo, yo creo. Gloria a Dios. Porque dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, o sea, refiriéndose a esta última, a la santidad, sin la cual nadie, ¿qué cosa? Verá al Señor. Y a uno le da como temor, ¿sí o no? Sin santidad nadie verá al Señor. Hoy, en el día de hoy, yo les quiero hablar de la santidad específicamente y quiero que entiendan cómo podemos llevar esto en la vida diaria, en la vida cristiana. La santidad es un atributo de Dios. Dios es 3 veces santo. Viene de una palabra hebrea que tiene que ver con separar y cortar. Él es aparte, Él es puro, Él es santo, no se contamina. ¿Se acuerdan? Esto me lleva inevitablemente a pensar en el pasaje de Moisés, cuando él le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es, ¿no? Igual que cuando iban a hablar con él en el monte Sinaí, pusieron un límite, una separación, de ahí para allá nadie podía pasar porque era un lugar santo. Ese es el mensaje que hay en la palabra hebrea como tal, la raíz de la palabra que quiere decir santidad. Dios es magnífico en santidad. ¿Han escuchado eso en la Biblia, verdad? Dios, al no poder jurar por nadie más, Él juraba por su santidad, por la santidad de Él. Él juraba por su santidad. Es lo más puro, lo más preciado, lo más grande, quizás, que tiene Dios. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en la mitra, aquí en la cabeza, el Señor ordenó que tenía que tener un cartel que decía santidad a Jehová. Qué interesante. Muchos salmos están llenos de alabanzas a la santidad de Dios. Entre ellas me recuerdo mucho de esa palabra que dice en la hermosura de tu santidad. Qué lindo, ¿no? Entonces, cuando el cristiano que está aquí en la tierra escucha la palabra santidad, te puede dar una de dos sensaciones. Una es temor porque no andas en ella, no te sientes que andas en santidad. Y al saber esto que acabamos de leer, te da como miedo, ¿no? Y la otra es, o sea, que si tú estás medio carnal, en otras palabras, te va a dar temor al escuchar la palabra santidad. Y si estás en el Espíritu, va a ser la palabra más linda que tú vas a escuchar. Amén. La santidad, poder participar de la santidad de Dios, de su presencia, de la hermosura de su santidad. Amén. Entonces, ya sea que nos dé, de todas maneras, tanto el temor como estar complacido con ese pensamiento de la santidad de Dios en nuestras vidas, son dos sentimientos que son, yo pudiera decir, aceptables en la vida del cristiano. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. Amén. Así que de todas maneras es bueno y es para bien. Pero de todas maneras vamos a ver que la cosa no es tan así, tan recta, quizás tan difícil, si lo vemos con los ojos que Dios lo ve. Una de las cosas que yo quiero aclarar es que Él quiere que seamos santos. Él es santo, ¿verdad? Él es 3 veces santo. Pero Él dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces Él dice que somos un pueblo santo, linaje escogido. Él quiere que seamos santos. Un poco para demostrar esto, porque
hay muchísimos textos. Yo he escogido por arribita algunos textos para esta predicación. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 22. Esto es simplemente para demostrar de que Él quiere que nosotros seamos santos. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Gloria a Dios. Es decir, que el fin, el objetivo que nosotros tenemos es llegar a alcanzar, ¿qué cosa? La vida eterna. Pero el fruto que trae eso, lograr eso en nosotros es la santificación, es la santidad. Es el fruto. Entonces, el fruto es el resultado final de un árbol, de una planta, ¿verdad? El fruto. Vamos a buscar también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? ¿Vuestra qué? Santificación. Fíjense que en ambos versículos ha hablado de santificación, no de santidad. Les voy a explicar por qué. Porque santidad es el estado, pero santificación es el proceso. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. El versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué cosa? A santificación. ¿Por qué dice santificación? ¿No les da la impresión a ustedes que santificación es un proceso? Es algo que no termina. Es un sustantivo que nos da la idea que es un proceso, santificación. Y eso es importante que lo entendamos nosotros cristianos, porque si no nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar porque si no entendemos esto, caramba, no ando en santidad, ¿me entiendes? No estoy en santidad. Siempre vas a estar como que frustrado. Tenemos que entender que es un proceso, incluso es un proceso largo. Cuando entendemos eso, un poco que ganamos en fuerza, ganamos en tiempo, pero ahí es necesario que los cristianos querramos vivir en santidad para agradar a Dios. Que ya de hecho le agradamos, porque nosotros sí le agradamos a Él desde antes, siendo un pecador, Él murió por nosotros, amén. O sea, nosotros sí le agradamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ustedes me entienden, en respuesta a su amor hay un compromiso, una entrega, un deseo, y es inevitable que si andamos con Jesús, vamos a hablar como Jesús, vamos a actuar como Jesús. Y entonces, me gusta mucho, para ilustrar esto, un pasaje que hay desde el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, 8. Está tremendo. Y dice así, y habrá allí calzada, es una profecía, ¿no? Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de ¿qué? Camino de santidad. No pasará, escuchen esto que interesante, no pasará inmundo por él. Por ese camino no pasará inmundo, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué bonito está eso, ¿verdad? Eso me reconforta, ¿sí o no? Por muy torpe que tú seas, si tú andas en este camino, porque ¿quién está contigo? Cristo mismo va a estar contigo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y entonces, no es un camino para que ningún inmundo lo pase, sino que Él mismo estará con ellos. Y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y es camino de santidad. Y un camino es un camino. Un camino es un proceso. Un camino es algo que hay que caminar. Que tú empiezas a caminar. ¿Ok? Y estás caminando y caminando y caminando. Y eso es la santidad. Un proceso. Que Dios comienza en cada uno de nosotros cuando nos convertimos de corazón. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, la palabra dice,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, perfeccionando es un gerundio, está constante, perfeccionando. Es un proceso, repito, una acción continua. Entonces, eso significa que siempre vamos a estar caminando en ese camino, perfeccionándonos. Y ahí se ve claramente que es un proceso, más que un estado, es un camino. No es tanto un lugar donde llegar, sino disfrutar el paisaje del camino. Amén. Y para esto voy a hacer una aclaración válida. Nadie puede ser santo por su propia fuerza. Yo lo he explicado aquí miles de veces. Sino que el Espíritu Santo, si no toma acción, nunca vamos a ser santos. ¿Entiendes eso? Nunca vamos a andar en santidad porque es el Espíritu de Dios quien produce en nosotros esos frutos. Vamos a mostrarlo bíblicamente. Incluso, no vamos a ir ahí ahora, pero en Romanos 1:4 se refiere al Espíritu de santidad que estaba en Cristo. Amén. Entonces vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Amén. Y la fe en la verdad. Es decir, ¿quién ejecuta la santificación en el cristiano? El Espíritu Santo. Espíritu con mayúscula ahí, ¿quién es? El Espíritu Santo. Eso es muy importante. Él es quien nos da la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Porque la fe sin obras es muerta. Y por último, para confirmar esto, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pedro también nos dice: elegidos según la presciencia. Es decir, conocimiento que Dios tiene desde antes. Dios lo sabe todo, es omnisciente. Entonces dice, elegidos según la presciencia de Dios, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Ahí se ve clarito, ¿eh? En santificación del Espíritu con mayúscula. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Qué bello, ¿eh? Entonces es a través del Espíritu que ocurre el proceso de santificación. Todos nosotros estamos bajo construcción. Todos podemos poner señales. Cristiano bajo construcción, ¿no? Esas señales que ponen en la carretera, que son anaranjadas, ¿no? Todos nosotros somos así. Estamos en construcción siempre, constantemente. Dios está trabajando en nosotros y el Espíritu de Dios nos está santificando, nos va purificando, nos va mostrando de una manera natural qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hicimos bien, qué hicimos mal, no hacerlo otra vez. Esto está bueno, volver a hacerlo, esto, lo otro. Esto me está trayendo separación con Dios. Esto está perturbando mi comunión. Esto no, esto sí. Constantemente el Espíritu de Dios nos va a llevar ahí. Nos va a llevar a la presencia de Jesús. Nos va a llevar al arrepentimiento, como prediqué o en la ocasión anterior, mejor dicho, acerca de acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el Señor. Amén. No que cuando uno peca uno se aleje, no, al contrario, acercarse. ¿Se acuerdan de esa predicación? Pues bueno, esto tiene que ver con eso. Porque Él es el Espíritu que nos va a acercar al trono de la gracia. Y se nos pega de una manera natural, por decirlo así, muy vulgar si se quiere. Se nos pega las cosas de Dios. De una manera natural vas como Pedro. Dicen que Pedro hablaba y supieron que le dijeron, alguien le dijo, anduvieron con Jesús. Lo descubrieron porque hablaba como Jesús hablaba. Pues bueno, ¿quién no quiere ser descubierto de esa manera? Amén. Tenemos que ser así, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que ser, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos la sal de la tierra. Y a veces estamos compartiendo con las amistades, con los familiares del mundo, y somos la sal, le damos sazón. Pero dice el Señor, ¿cómo daremos sazón si la sal fuera insípida, no?
si ya no tuviera ese efecto. Si tú te mezclas con ellos, ya no eres diferente a ellos. Entonces eres igual que ellos, ya tú no estás salando, ya tú no estás sazonando, dándole sabor a Cristo a esta tierra. Amén. Y entonces por eso es que nosotros estamos llamados a eso. Y que de una manera natural somos cristianos y nos vamos a comportar de una manera natural diferentes a ellos, porque tenemos el Espíritu Santo que nos va santificando. Amén. Es así de sencillo, no hay que complicarse con eso. Y es un proceso. Entendemos que es un proceso, eso nos da pautas para estar en paz con Dios, para no precipitarnos y para no autocondenarnos. Porque si Dios es quien nos justifica, ¿quién es el que condenará? Dice la Biblia. O es al revés, pero es lo mismo. Entonces, si el diablo es el acusador, pero si Dios te justifica, ¿quién va a acusar? Si el juez es quien va a tomar la decisión, ¿qué importa que haya un fiscal que te esté acusando? ¿No? Si tu papá es el juez y si tu papá va a pagar la multa por ti a través de Jesucristo y ya la pagó hace más de 2000 años y tenemos que estar confiados en esta promesa, confiados en su presencia, en su espíritu, que cada vez Dios nos dé más fe, que cada vez Dios nos dé más convicción de esta realidad espiritual que es tan importante, mucho más importante que este mundo fugaz y pasajero, que este mundo que va a ser destruido, este mundo material. ¿Quién surgió primero, el mundo espiritual o el material? El espiritual. ¿Quién determina cuál? El espiritual determina al físico. Y por eso es que es tan importante aplicar las leyes espirituales en nuestras vidas. Y Cristo ya venció. Tenemos esa convicción de victoria y de vida eterna. Porque si todo fuera lo material, imagínense ustedes que lo que duramos aquí en la tierra son 80 años, 90, los más fuertes. Hay quien dure 90, 100 años. Ponle que tú dures 100 años. Y ya. ¿Qué es eso? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué es eso? Entonces, no, eso no es nada. Eso es un nada comparado con el alma, con la vida eterna, con todas las cosas que nos esperan. Amén. Tener esta convicción es muy importante. Dios los bendiga a todos ustedes en esta tarde. Es mi deseo y oración. Espero que haya servido de bendición entender un poquito lo que es el proceso de santificación en nuestras vidas. Dios los bendiga. Amén.